Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Never Let Go ganó el premio al sencillo masculino en inglés más vendido en los premios Chana Year End Awards 2024. Por primera vez desde 2022, el video musical Dreamers ha obtenido más de 2 millones de visitas en YouTube en las últimas 24 horas. Golden clasificó como el álbum número 1 más vendido por un artista asiático en 2024 en la lista de fin de año de United World Chart con más de 1,7 millones de ventas. Felicitaciones, Jungkook, por todos tus éxitos. En Spotify Global, Seven se ubicó en el puesto número 62. Seven alcanzó los 2.130 millones de reproducciones. Así se convierte en la canción número 97 más reproducida en la historia de Spotify. Felicidades, Jungkook. Sigamos escuchando Golden, para que Jungkook siga batiendo récords. En Spotify Guatemala, se ubicó en el puesto número 78. Spotify Corea número 1. Spotify México número 188. Spotify Canadá número 31. Spotify Japón número 5. Spotify Reino Unido reingresó en el puesto número 74. Spotify Estados Unidos número 9 y Spotify Global número 5. Así se convierte en la canción de un artista coreano que más tiempo ha permanecido en el top 5 en la historia de Spotify Global Chart con 119 días. Quedando en segundo lugar Jungkook con Seven con 118 días. Superó 1.270 millones de reproducciones en Spotify. Es la canción de un solista coreano, más rápida en lograrlo en la historia, 163 días. Felicitaciones, Jimin. Sigue reproduciendo para que Jimin siga brillando en los primeros lugares. Según las predicciones de Billboard, Jimin podría reingresar la próxima semana, en los Hot 100, en el puesto número 21 con Who. Esta semana, por época de las canciones navideñas, Who no estaría en los Hot 100. Por reglas Billboard, vuelven a incluir algunas canciones en la lista después de Navidad. Vamos a seguir apoyando a Jimin comprando y reproduciendo Who. Si todavía no has comprado la canción, puedes encontrar el enlace en la descripción. Vota por Jimin en los Santio Music Awards descargando la aplicación VIXE. Vota por Muse en la página de Billboard por el mejor álbum K-pop 2024. Jimin y Jungkook son los primeros solistas coreanos en aparecer en la lista de álbumes de fin de año de United World Chart en múltiples ocasiones. Golden se ubicó en el puesto número 21 con 1.774 millones de copias y Jimin en el lugar número 31 con 1.457 millones de copias. Felicitaciones al dúo Ace. Sigue votando por Jungkook en los Chana Awards, solo es hasta el 31 de diciembre, puedes votar cada una hora. En la descripción del video podrás encontrar enlaces de votaciones, redes sociales de Jungkook y playlist de Jimin y Jungkook. Diario Militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de alga con atún, estofado de ternera, huevo revuelto y kimchi. Almorzaron alitas de pollo al horno, empanadillas fritas, cereal y leche. Cenaron
arroz, sopa de brotes de soja y caldo picante, calamar salteado, estofado de pastel de pescado en bolitas y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -9 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde -1 grado Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche 3 grados Celsius, nublado. En mi anterior video, hablé sobre las vacaciones en el servicio militar. Quiero corregir la información, las vacaciones anuales son 24 días y pueden obtener vacaciones de recompensa, como máximo 16 días. Estas se dan por el entrenamiento de alta intensidad llamado KCTC o dar ejemplo en el entrenamiento físico. Además, pueden recibir vacaciones de recompensa de diversas formas, como participar en eventos dentro de la unidad, competiciones, obtener certificaciones, soldados ejemplares, guerreros especiales, etc. En cada una de esas actividades se dan entre 1 o 2 días extras de vacaciones con un máximo de 16 días. Si un soldado llega a su tope de 16 días más los 24 días, daría un total de 40 días de vacaciones anuales y no 30 como dije en mi anterior video. Recalcar que Jimin y Jungkook ya están en su base, probablemente ingresaron el 25 de diciembre. Con fecha 28 de diciembre, un soldado dado de baja publicó estos autógrafos de Jimin y Jungkook para él y aparentemente para su novia. Jimin escribió, sé saludable y feliz. Espero que tengas días felices con el nombre de la persona. Jungkook escribió, sé feliz. Espero que estés feliz con el nombre de la persona. Por mucho tiempo. Un amigo respondió la historia del soldado en Instagram y le escribió, ¿no tienes nada para mí? Sí, Val. Todos quieren obtener un autógrafo de Jungkook. Estos autógrafos son una curita al corazón para saber que ambos están bien. Jimin y Jungkook ya pasaron el 70% de su servicio militar, vamos por ese 30%. Que pasen luego los días para tenerlos nuevamente con nosotras. ¿Sabías que? Las exvecinas en TikTok andan diciendo que Jimin y Jungkook renovaron contrato de fanservice para el 2025. Claro, porque el 2024 le hicieron fanservice a las montañas, a la ducha, y quizás a qué más. Porque ellas insisten que Jungkook se fue obligado con Jimin al ejército. Este 2024, las taekukas se han pasado para inventar sucesos que nunca ocurrieron. Dime cuál mentira es la más tonta inventadas por las exvecinas. 1. Jungkook no se fue con Tae por los tatuajes, completamente falso. Se puede ir con tatuajes a fuerzas especiales, esa que Jungkook nombró, pero son 4 años de servicio. Tae está en la policía militar que es completamente diferente a fuerzas especiales. Las exvecinas siguen diciendo esta mentira hasta el día de hoy. 2. Jungkook va a visitar todos los fines de semana a Tae. Realidad, los soldados no tienen visita todos los fines de semana y los soldados tampoco pueden salir de su base, a menos que hayan pedido vacaciones anticipadas que son de 2 días. Algunas decían que se veían todos los días, a menos que Jungkook ocupara teletransportación. La distancia entre Tae y Jungkook es de 3 horas y media. 3. Jungkook pidió traslado a la unidad de Tae. Falso, Jungkook está bajo el sistema de amigos. Además el ejército es una institución seria y solo postulas una vez, sin derecho a cambiarse. 4. Jungkook eligió la cocina porque no quiere estar cerca de Jimin. Falso, no sabemos si Jungkook eligió la cocina o lo designaron a esa labor, quizás más adelante nos cuente. En el último live de Jungkook nos contó cómo pasa el tiempo libre junto a Jimin y se van a cantar lejos, dando por desmentido todas las estupideces que dice esa gente. 5. Y la empresa obligó a Jungkook a hacer el buddy system. Falso, las postulaciones al servicio militar son totalmente personales, se ingresa con una clave bancaria, donde se encuentran todos los datos y exclusivamente manejada por el titular. El buddy system es una postulación personal que se adjunta el formulario con los datos del amigo con el cual se desea hacer el servicio militar. Pasan por etapas, con evaluación física y psicológica. 6. Jimin y Jungkook no se vieron el 2023. Falso. Jimin y Jungkook tuvieron que estar muy cerca para postular al buddy system, sin contar que se fueron de viaje a Estados Unidos, Jeju y Japón.
Incluso se fueron a Japón 3 semanas antes de alistarse. Aún sabiendo que se irían juntos, crearon recuerdos en esas vacaciones para cuando estuvieran en el servicio militar. Jikook siempre ha estado juntos. No publican su vida privada, que es diferente. Como aquella vez antes de viajar a Jeju, Jimin se quedó en el departamento de Jungkook y él le cocinó. Pudieron publicarlo, pero no. Y así todo el tiempo que ambos están juntos, no lo publican. Déjame tu comentario. ¿Cuál es la mentira más tonta que dijeron las exvecinas este 2024 o si piensas que es otra? Házmelo saber. Ahora ya lo sabes. Aclarar, muchas jikukas andan afirmando que Jungkook dijo en su último live, Jeon Jimin. Eso es completamente falso. Jungkook dijo, Jamsiman, que significa espera un minuto o espera un momento. No se pongan como las exvecinas. Y mantengamos la veracidad en el Jikook. Ya casi termina el año. Jimin y Jungkook, haciendo su servicio militar, estuvieron ausentes pero pudimos ver fotos, autógrafos y publicaciones de ambos. Te invito a este resumen de su servicio militar este 2024. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Jimin y Jungkook han entregado muchísimos autógrafos. Esperando siempre que este 2025 llegue luego junio, para que sean libres de una buena vez del servicio militar y estos casi 5 meses que les quedan lo pasen bien y sin mayor dificultad. 지민이 형이랑 같이 등산을 너무 열심히 잘 하고 있고 잘 지내고 있어요. Día 164. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.